Para empezar, es un tema, la mitad de la gente no sabe de qué estamos hablando, ¿sí o no? Doctor Jorge Mario Salcedo, muy bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Slow code es una forma, no hay una traducción y por eso está puesto en inglés. Pues se puede decir código lento, pero no se ha puesto de acuerdo ninguna que represente realmente lo que significa slow code para la cultura anglosajona. Como siempre lo digo, uno no puede hablar de algo si no tiene como un patrón de comparación cuando es un adjetivo o un sustantivo. Cuando uno piensa en código lento, debe ser porque hay códigos rápidos o códigos intermediamente veloces, una vaina así. Uno evidentemente ve una foto así y piensa en el animalito de arriba, que díganme ustedes qué se les ocurre que sea. Yo no sé si es un puma, un tigre, o no sé, es un gato grande, es un felino grande, es muy ordinario decir gato, pero debe ser un puma. Y abajo hay un caracol. A propósito, no pongo una liebre y una tortuga porque se desvían. Pero ¿qué podría ser rápido y por qué el puma está hacia atrás? ¿O por qué el caracol va hacia atrás también? ¿Por qué tenemos la idea de que hacia atrás es hacia la izquierda y hacia la derecha es hacia adelante? Es todo un tema de convenciones que cuando vienen al caso ustedes no se dan cuenta que las tienen y que entonces no racionan, no hay raciocinio alrededor del tema o alguien dijo que hacia allá es hacia atrás y hacia acá es hacia adelante. Alguien les dijo que estaba bien y que estaba mal, pues cuando éramos niños, pero de aquí para adelante no. Entonces uno piensa en códigos lentos y se imagina un montón de cosas que hacen que el código no sea un normal de los que uno se sabe. Por decir algo, el código rojo ya todo el mundo sabe qué es, ¿sí? Y cuando eso pasa piensan en, no sé, cuántos litros de sangre y qué tipo de sangre, etcétera. Y el código rosa, ¿no? Y el código blanco. Y el bendito código azul, del que pues no tengo ni siquiera necesidad de hablar en un congreso de emergencias. El cosito que está a la izquierda de ustedes, sí, es un símbolo que se llama festina lente. Le decían hasten slowly, que es un oxímoron que significa un conjunto de adjetivos en los que se construye un significado que es adverso y es raro, y entonces culturalmente hablando hay que explicarlo. Cuando uno le dice a alguien corre lentamente, uno no sabe qué hacer. Cuando uno le dice a un actor de televisión, ríete llorando, o sé muy exclamativo y muy gritón en silencio, es difícil. Igual cuando el festín valiente más famoso que hay, el adagio más famoso que hay es vestidme despacio que estoy de afán. Y se refiere a una construcción cultural vieja en la que lo que se esperaba era que hubiera todo un raciocinio de cosas casi que ad libitum, casi que decidiendo quiero hacerlo conscientemente para hacerlo bien y no tener que volver a repetir pasos que nos lleven a tener que ajustar un botón, esa camisa de afán que todos hemos puesto alguna vez que queda así. Y uno dice, porque tengo afán, porque me quedo lo mismo. Como la primera episodiografía, o sea, es un desastre, pero no se hace de afán las cosas para que queden bien hechas. Y es una práctica, entonces, el código lento es una práctica que pretende hacer un soporte vital tipo código azul, a conciencia, pero a conciencia la definición hecha para algo que no sirve. Es un código azul de mentiras, es un código azul inútil, es un código azul fútil. Decido hacerlo mal hecho, decido hacerlo como no es, y eso se llama código lento. Produce, como dice ahí, un estrés moral, porque uno sabe que está haciendo una cosa que no debería hacer, o uno sabe que no está bien hecha. Los códigos, como les mencionaba antes, tienen mucha tela, y parte de la tela que está ahí es esa. Ustedes pueden leer igual, mi idea no es leer eso, pero si se dan cuenta, cuando hay código rojo, supuestamente todo el mundo sabe qué tiene que hacer, supuestamente sabemos a dónde llamamos, qué va primero, qué va después, qué hace cada persona, cuántas unidades, qué hacemos, no sé, qué pedimos, qué cruzamos, se cruza, no se cruza, cuánto se pide, es que no hay, todo el mundo sabe qué hay que hacer, es un código rojo, ya, código rojo, ¿sí? Ahí está toda la información y es concisa y clara y no es interpretable. Nadie dice, no, tengo un código blanco y uno, ahí, ¿será que es muy, muy blanco o es más o menos blanco? Eso no. ¿Cuándo fue? Ya nada importa, o sea, dijeron traje 1,
no importa si fue cuando tenía 3 años y tiene 75, ya nada que hacer, es código blanco, miren a ver, quién la va a ver, súper chévere todo el proceso, pero es un código, ¿sí? Y da privacidad, como la tonta idea de poner B24X, ahí todo el mundo ya se sabe eso, entonces la idea de la privacidad es que no tenga que establecerse otra vez el grupo de cosas para decir es un paciente en paro, no sé qué, uno dice código azul. ¿Por qué en urgencias no decimos código azul? Por decir algo. No sé, Gerardo. ¿Por qué no decimos código azul en urgencias? Sí. Bueno, lo ideal es que como nosotros respondemos a los códigos azules, para nosotros un código azul es como activar el equipo de emergencias y pues nosotros somos el equipo de emergencias. Entonces uno como que dice, hey, un paro, y ya todos sabemos qué hay que hacer, o sea, sabes, el líder sabe qué hace la líder, el otro man observa, el otro man toma registro, el otro está perfectamente estandarizado. Perdón. Pero cuando lo dice pisos, necesita que un equipo entrenado en código azul vaya a por él. ¿Sí? Lo que está en rojo tiene un tema de juicios respecto al código que no considera al paciente como sí mismo, como un individuo específico, que no tiene claridad en los antecedentes, que no hay espacio para la deliberación, pero pues no está en rojo, está diseñado justamente para que sea una respuesta rápida, no para que haya hablemos del código azul o hablemos del código blanco a ver si nos parece que sí, eso no es, o sea, se instauró, se toman las decisiones, se hace todo y después se revisa si se hizo bien o no y se ajusta. Esta es la parte importante. En un estudio que hicieron en Chicago en el 2021, le preguntaron como a 230 personas, cuña, a ninguna de emergencias, no sé por qué, les preguntaron que si les parecía ético o no, correcto o no hacer, no hacer una reanimación, si les parecía que tuviera, hacerlo con pacientes que tenían voluntad anticipada, hacerlo con pacientes que no tenían voluntad anticipada, hacerlo con pacientes que habían dicho que no querían hacerlo pero no tenían voluntad anticipada firmada, hacerlo en contra de que la familia dijera que no lo hicieran, hacerlo a favor, en contra de que la familia dijera que sí lo hicieran, no hacerlo, un montón de preguntas respecto a cruzar esas variables de si lo hacen o no lo hacen. Y la percepción grande está a la derecha, o sea, casi el 70% entendieron un código lento en el último año, 1.3 al año. 50% consideraron que era correcto si era médicamente inútil. Quiero transmitirlo otra vez. Más de la mitad de la gente cree que aunque el inicio de la reanimación en proceso estandarizado, mundialmente aceptado, en el orden que es, con la velocidad correcta y las dosis correctas, no iba a ser útil para el paciente, estaba bien hacerle. Yo creo que no, se están dando cuenta, pero pues debe haber un montón, esa deliberación es todo un tema personal más de su grupo de trabajo. Pero el 46% pensó que no, estaba éticamente correcto hacerlo. De esos, el 19% creo que no debe haber ningún código para eso, como codificarlo. Y el 30% creen que debe haber un código total, o sea, un full code, como éntrele, si le va a entrar, éntrele. Pero pues entonces no le entran, entonces sienten que es éticamente correcto, pero prefieren un full code. Es súper enredado ahí en la cabeza de cada uno de ustedes, ya lo arreglamos. Informaron angustia moral, que tiene que ver con lo que le decía Mónica, y es que pues uno sale de eso cuando falla algo tocado, unos tristes, otros con el ego destruido porque el paciente falleció, ¿sí? Otros, conozco gente así, otros con fatiga muscular por tanta RCP, pero cuando llegan a casa y lo son en silencio con sus parejas y sus familias, pues acongojados, por decirlo menos. Y eso debería tratarse. Entonces, ahí están las respuestas de las preguntas, que si son benéficos para las familias, que si verlo, hacerlo lento, verlo, no teatral, que es por fuera, sino presentado. O sea, como les presento el código lento, entonces no hacemos 1, 2, 3, 4, sino 1, 2. Ponle punto 1 de adrenalina y punto 1 de atropina, pero cada 10 minutos. ¿Sí? Que sabemos que no sirve para nada, pero pues… Y para algunos pacientes, pues hacer esos códigos, está todas las preguntas ahí abajo. Pueden ver que el anaranjadito es el attending y el azul oscuro es el
provider avanzado. O sea, gente con más experiencia toma decisiones que son un poco más relacionadas con su experticia. Y que si lo ha hecho, que si lo ha corrido porque alguien lo ha ordenado, que si ha hecho caso de que le digan haga un código lento con este señor y el man lo hace, que si hacer las compresiones para un código que uno sabe que es fútil y que si presenciarlo. Todo eso produce esa angustia que les conté. Pero no está tan difícil, o sea, hicimos una encuesta en el 2022, no participaron de los 300 solamente 67 personas y las preguntas eran esas. ¿Usted cree que requiere mayor entrenamiento para tomar decisiones difíciles en estas tomas? Y el 85 dijo que sí. O sea, habría que vincular transversalmente los entrenamientos para que la gente se sienta capaz de tomar estas decisiones. Pregunta si la reanimación cardioceleropulmonar tiene indicación universal. Ahorita hablamos de por qué salió la indicación universal y de dónde salió la idea de que a todo el mundo hay que reanimarlo. O sea, hay que ver menos televisión también, pero pues el 85% dice que hay consideraciones clínicas del 67 que contestaron, pero hay un 15% que dice que no, que eso a todo el mundo, que eso no tiene nada que ver si está muy enfermo o no muy enfermo, a todo el mundo hay que reanimarlo. Y el motivo principal para participar ha sido seguir órdenes, muy militar la cosa, o sea, no hay autonomía en la toma de decisiones cuando uno está por debajo de jerarquía o porque le ponen mala nota o porque lo sienten agresivo. Entonces un cuarto de las personas dice no, yo le hago porque me dijeron. Estar de acuerdo, un cuarto de las personas. Temor a represalias, que participa activamente dentro de la primera que les mostré. Estar en desacuerdo, pero pues con temor a represalias hacen caso de lo que les dijeron porque el doctor dijo, entonces yo lo intubé. Como comillas o entre paréntesis y de paso aprovecho intubo, ¿sí? Y el de pena de abstenerse por estar en desacuerdo es como el 2% y el otro es pues otro, que no especificamos cuál. El 64.2% no cree que un especialista en cuidados intensivos tenga más capacidad que un especialista de medicina de urgencias o de emergencias, depende del año en que se graduaron, para reanimar o no reanimar. Se me salió, perdón. Ambos pueden por igual, pero pues claramente hay menos represalias para ese 35% porque pues se sabe en el adagio ese famoso, la cultura latinoamericana de si uno se muere en urgencias o si uno se muere en la UCI. Entonces cuando se muere en la UCI es que estaba muy enfermo, pobre man. Se mataron trabajando por él y estaba muy enfermo. Pero cuando se muere en urgencias es que no hicieron nada. Así lo piensan y pues hay una cultura que educar y cambiar. Y la reanimación cardioceleropulmonar está indicada universalmente en urgencias excepto para quienes tienen voluntad anticipada o hay consideraciones clínicas que se parece a la otra y dice hay consideraciones clínicas el 85%. ¿Usted cree que necesita más entrenamiento? Ya. Y entonces le dice no, pero habla con ellos. Y el señor está así. Y entonces sin entrenamiento, sin talleres, van y dicen no, pero cálmese. Pues bajito les pega o los empuja, si le dicen cálmese a un señor así, pues con la mamá muerta. No es ni la forma, demuestra un montón de ignorancia si uno hace una cosa como esa. Pero entonces hay tensiones comunicacionales claras. Y abajo, algo que quiero que lean y lo tengan mientras les explico las tensiones comunicacionales que están descritas en la literatura, que es como la evidencia de este proceso. Las formas son conversacionales, deferentes y confrontacionales. Y tienen mucho que ver con la personalidad del emergenciólogo que esté a cargo, del médico que esté a cargo de la reanimación. La conversacional tiene mucha paciencia y procura llegar a acuerdos consensuados entre lo que saben que no se debe hacer, más lo que la familia espera que se haga, como puedo hacerle un poquito, pero no voy a hacer cosas que no me sienta cómodo haciendo y entonces finalmente se va a morir, ¿para qué quiere que le haga un poquito? Y lo charlan, no sé, en 30 segundos, súper conversacional. El deferencial es uno donde dice, no, lo que usted diga, es una cosa casi sumisa, en donde servilmente el profesional que sabe que eso no va a funcionar, accede a las presiones seguramente con histrionismo médico-legal y abuso de cultura televisiva que afecta al médico que ve mucha televisión para decirle también o lo reanima o lo demando. Y no, pero señor, o sea, tiene 200 años, un ojo, falla renal aguda, media pierna, diabetes, ¿sí? Está con el pH en 6.1,
convulsionó en estatus, no tiene sentido realmente. Y pues el lupus y el cáncer lo están matando, con sus metástasis cerebrales que causan las convulsiones, o lo reanima o lo demanda. Entonces entra el diferencial que dice, no, pues me tocó reanimarlo, como si fueran a comprar pan. ¿Sí? Uno dice, deme un roscón de arequipe y le dan una de bocadillo, uno se pone bravo y le dice, de arequipe dije, ¿sí? Y le dan el de arequipe, 2000. Pues ven que las consideraciones, yo no tengo que decir, ahí están pensando en los 2000 qué significan, yo no dije nada. O hace uno lo que como profesional sabe que tiene que hacer y lo explica y lo escribe, muy bien escrito, ¿no? No pone refiere, comenta, informa, no, niega, refiere, comenta, informa. No, lo escribe muy bien para que no haya problemas médico-legales. Y confronta la cosa, dice, mire, es que la decisión, le vengo a informar que la decisión no es suya, sino mía como profesional y ya lo hice, entonces pues lo lamento mucho. Le llamo a trabajo social, lo apoyo en todo lo que pueda, pero lo mejor que pude era no hacer tantas cosas y lo enfrenta. Se llama miedo a los vivos, en mi forma de decirlo, porque los muertos no demandan, y flexibilidad moral, que es como siempre le he dicho, estos son mis principios y me los respetan, pero si necesita que los mueva me avisa cómo negociamos ahí. Eso no me gusta, no soy así, pero pues conozco mucha gente que puede negociar ciertos principios dependiendo de si ve beneficencia o no beneficencia para sí misma y para su servicio y su riesgo y su familia, etcétera, modifica patrones de comportamiento. Por eso es que es importante negociarlo en grupo y por eso es que es importante aclararlo, ponerlo por escrito y fijarlo, porque si no la gente se confunde y nunca se educa. Las perspectivas son varias. Hay gente que está escrito ahí que lo considera deshonesto, engañoso, irrespetuoso, indigno, antiético y deplorable. Ya les muestro una cosa adicional. Entender que eso tiene que ver con cómo cambia la perspectiva social respecto a lo que se construyó como cultura en los 80s, y es que el 75 al 80% de las reanimaciones salen bien. ¿Alguien que esté de acuerdo con esa teoría? ¿85% salen bien? Les falta ver televisión. Mentiras, están estudiando mucho, muy bien. Y los estudios que dicen que 50 contra 5%, 85 contra 15%. En promedio, la mediana, no sé, mediano, promedio, yo me confundo. 1 o 2 de cada 5 pacientes salen bien, y de esos el 50%, el 50% se mueren al mes. Una pregunta muy personal, no tienen que levantar la mano, pero quiero saber cuánto apoyo hay, qué tanta reflexión. ¿Alguien ha hecho una voluntad anticipada de no reanimación? Bien, muy bien. Muy bien, solo reflexión personal. Y dice en ese POD, que es el estudio más grande que hay de intervenciones hospitalarias respecto a la dificultad y a la complejidad que tiene que ver con ética del mundo, que es la intervención clínica hospitalaria más difícil. No es un ECMO la más difícil, es hablar con la familia y decirle que su papá no va a ser reanimado. ¿Ven diferencias ahí? Entre los pacientes, ¿no? Yo sé que hay mujeres y hombres, no, entre los pacientes, los casos. ¿Qué él usa? ¿Edad? ¿Género? ¿Qué? Sí, crónicamente enfermo versus agudamente enfermo. ¿Qué más? ¿Algo más? Si tuvieran que escoger probabilidad de supervivencia, ¿a quién le apuntan? ¿Tienen un médico, un equipo de reanimación? Probablemente le apuntamos a todos, pero como hay varios equipos, entonces le hacemos a todos. O si la señora que les conté, la señora, ¿dónde se apunta esta vaina? ¿Este? ¿Cómo hace Norberto? Yo no puedo. Ya. Esta señora, que yo no tengo esa habilidad, así como, no puedo. La señora de la derecha es la del ojo, cáncer, paliativos, convulsiones, con 60 equipos de reanimación. El tema es, me van a demandar, cómo lo escribo, ¿sí? Pero hay diferencias importantísimas. Y entonces, ahí, ¿qué notan? Ese es el fondo, llevan viendo eso subconscientemente 15 diapositivas. Pues aquí está uno en gris, que estaba todas las veces y que nadie vio. Uno en gris que
uno en gris que estaba todas las veces y que nadie vio, a la derecha, el muerto, ¿sí? No como ayer que tiene un espectro astral y que es capaz de moverse y mover cosas, no, este es muerto en serio. ¿Mm? Y entonces si uno pudiera ver eso, pues uno sabría que no es reanimable. Pero pues no se ve. En la medida en la experticia y en la tranquilidad para la toma de las decisiones, su cerebro es mucho más objetivo, también está escrito eso. Se convierte en subjetividad cuando las emociones pesan y es parte del profesionalismo del emergenciólogo estar controlado y tranquilo para poder pensar y verlo. ¿Mm? Y no entrarle a cosas que pues no vale la pena entrarle. Además tienen un costo importante en el sistema de salud porque a veces salen y duran 6 meses en la UCI, no sé, o 4 años como Cerati. Hay cosas que no hay que reanimar. No es tan difícil. A mí me gusta Soda Stereo y todo. Pero entonces, por favor, olvídense lo que vieron en televisión, díganle a la gente que no es cierto y tengan el liderazgo de emergencias para decirle a la gente, hay cosas que no reanimamos, no está muerto cuando llega y entonces me toca reanimarlo, no es verdad. Eso también está demostrado que cuesta y mata gente. Hay uno ahí que está raro. Uno de estos 5 es diferente. No solo el GIF de Matrix, sino que es distinto, tiene un contexto importante que se llama coacción. ¿Cuál? ¿Lo ven? Calmán tiene una pistola en el pecho y le dice, o me descargas o te disparo, ¿sí? Y les dije al principio, porque eso la definición es muy importante, código lento es una decisión libre y espontánea profesional de una falsa indicación con una sabiduría de la futilidad que construye un proceso inapropiado de reanimación falsa para hacer show a la familia, para liberarse de la dificultad técnica de hablar con los demás respecto a lo que decidiste, a lo que sabes que no va a funcionar, y para librarse del componente y la carga moral, y también para ayudar a la familia a que no sienta la carga moral de decir paren hasta ahí, porque es que también participa en la raíz inicial que les preguntan a ver qué quieren, como si fuera una compra de roscones. Cuando hay coacción no hay decisión médica libre. O sea, si están en un rural, que alguien les pone un fierro en la cabeza y les dice o lo reanimo o lo mato, pues no digan por mis principios como el profe Cohen, porque no es muy inteligente. Con coacción, la toma de la decisión no es un slow code, que esté éticamente mal. Es una virtud de inteligencia que puede hacer que eso llegue a, no sé, a fallecer después sin equiparar con 2, sin poner un paciente adicional. No reanimable, por cierto, en la cabeza, mala idea. Pero pues en la vida real no pasa ni siquiera lo de Matrix, tristemente. Los 6 dominios de la calidad del cuidado, que incluyen, se los voy a leer solamente sin traducir, pues ustedes leen inglés igual que yo, safety, seguridad, efectividad, centrados en el paciente, equidad, eficiencia y tiempo dependiente. Eso no lo hice yo, lo hizo la Federación y lo hizo la Federación de Emergencias Mundial y lo hizo el Grupo Canadiense de Emergencias. Pero pues son súper importantes porque si uno siente que alguna de esas cosas falla, pues está haciendo mal el trabajo. Un amigo que se llama Kenneth Iserson, que es emergenciólogo de Arizona, diseñó este coso en 1985 a 91 y lo publicó en el 95. Lo dejé en inglés por respetarle porque no le gustó que lo tradujera. Pero el tema real es cómo se toman esas decisiones, a quién sí, a quién no, qué tan estandarizado es, qué podemos hacer para no hacerlo mal y ser cada vez mejores profesionales en la emergencia especializados, tomando decisiones cada vez mejores. Y hay todo un tema de aprendizaje con una construcción de trabajo en equipo que les dije que debería estar estandarizada y que si tienen, lo primero que hay que hacer es saber si tienen reglas claras para tomas de decisiones y si las tienen, hay que usarlas. Si el caso casa ahí, el caso presentado, el caso que llega, el caso actual, casa, conduce, cumple las características de lo que ya estudiaron y decidieron en equipo, háganlo. Fácil, sigan la regla, ahí está. Pero si no, fíjense si pueden comprar tiempo. Comprar tiempo es, no en estos casos de reanimación, sino pueden hacer cosas para que se pueda alargar un poco la decisión, esperar a la gente que va a representar, lo que traigan el papelito, si es que creen que la voz es insuficiente, y toman esa decisión. Pero si no hay el tiempo para eso porque la toma de decisiones ya, pues hagan los 3 test que son imparcialidad, universalidad
y justificabilidad interpersonal. Imparcialidad es que tiene que ver con que ustedes harían eso siempre y no solamente en este caso, sino con cualquier caso que cumpliera esos criterios. Universalidad tiene que ver con que poniéndose en el lugar del paciente, ustedes también están de acuerdo con que lo hicieran, porque su razonamiento clínico y su sapiencia hacen que en esas condiciones ustedes sepan que lo que van a hacer les hace daño. Y el de justificar la interpersonal es que puedan pararse en un auditorio, sea clínico o no, sea de su especialidad o no, y tengan la capacidad argumentativa para decir por qué no lo hicieron o por qué sí lo hicieron. Si uno piensa en esas tres cosas y se acostumbra a hacerlo rápido, puede tomar una decisión que es mucho más justificable y mucho más correcta que si no lo piensa, ¿sí? Ahora bien, ¿a quién reanimar? Es que el tema no es cómo solamente, ni cuándo solamente, sino a quién. ¿Quién es este humano que se aparece en mi servicio a esta hora, se atreve a aparecer? Mentiras. ¿Quién llega a urgencias con la necesidad supuesta familiar o social o personal, individual, de ser reanimado o en paro o casi muerto? ¿Quién es? ¿Qué le hago? ¿Importa si es VIP o no es VIP? Voy a tener mucho más peso en la decisión moral y en la decisión médico-legal si resulta que sí es, no sé, un X con un apellido muy importante y que se me va a venir todo el mundo encima, porque tocaba hacerle, porque cómo no, si es el profesor tal. Yo jalo las patas si me hacen esa, pero no puede ser solamente qué tan importante es y qué tanto riesgo tienen que pensar en él también y en la construcción de cómo hacen la idea, para poder registrarla, justificarla adecuadamente. ¿Cómo y hasta cuándo? ¿Cómo significa hasta cuándo? ¿Qué le hago? ¿Va con intubación? ¿Va con tubo de tórax? ¿Va con compresiones? ¿Cuánto tiempo le voy a dar? Desde que lo empiezan. Eso no es hasta que se cansa uno 60 horas dándole, que porque es hermano de alguien. No trae el ECMO a urgencias porque es el hermano de alguien. Y pues ese liderazgo es nuestro. Entonces hay que hacerlo bien hecho. Si uno hace un slow code de estos casos, pues también está mal y la sociedad se da cuenta de que ustedes son falsos, mentirosos, y pierde la confianza en la especialidad y en la profesión. ¿Cuándo no reanimar? Es una pregunta más fácil de hacer. Y acuérdense que quality means integrity, que significa que ustedes tienen que estar coherentes con lo que piensan, lo que sienten y lo que pueden defender, porque si no hay integridad, pues está fallando la transparencia y la honestidad de la información. ¿Y quién decide y en qué orden? Esta es buena. No vino Cristalito, ¿no? Se salvó. ¿Quién decide? Pipe. ¿Quién decide primero? El paciente. No es lo que yo quiera. Entonces, esta es más chévere para que lo piensen, a ver si los llevo a donde quiero llevarlos. El paciente dice, quiero que me haga de todo, doctor, de reanimación, ¿sí? Intubación, que vía Lisi. Quiero que me haga todos los procedimientos de reanimación, doctor. Y uno sabe que yo también quiero cosas en la vida, pero va ligado hacia la efectividad del procedimiento, el riesgo de que se mejore, se beneficie. Entonces uno, tanta decisión tiene, o sea, ¿qué diferencia entre que el paciente toma la decisión y tiene indicación médica? ¿Qué opinan? Ahí va. Santi. O sea, el paciente decide sí, pero para que el paciente tome una decisión, nosotros tenemos que informarle lo que consideramos a nuestro criterio, lo beneficia, no perjudica. Eso es la base de la decisión informada, o sea, es que no es solo decisión. En paro. ¿Sí? No, pues previamente, ¿sí? Ya en paro, pues si no conocemos la voluntad del paciente, igual, al menos en nuestro contexto nacional, nosotros sí tenemos la capacidad de decidir por el paciente basado en lo que nosotros consideramos beneficioso para él. Está bien. ¿Qué diste antes?
dije que si el paciente, si la intervención no lo beneficia, independiente que el paciente lo pida, no se debe hacer. Estoy de acuerdo con ese pedazo porque uno podría pedir colonoscopia. Digo, hay gente. Me refiero a gente que tiene dudas de si está muy enferma del colon todo el tiempo. Y quiere que le hagan una colonoscopia cada 2 meses. Entonces no tiene indicación médica. No es por ese lado. Pero entonces, si el paciente es el que decide inicialmente, ¿qué creen que es lo primero que hay que hacer? Porque este caso llega en paro. ¿Quién representa al paciente cuando yo no lo conozco y me está llegando en paro? La familia. Aunque viva solo, por decir algo. Los amigos cercanos, aunque les dé mucho dolor egoístamente de que uno se muera. Pero lo representan y dicen, no, él nunca ha querido eso y nunca, no le hagan. O no, él lo quiere todo, pero yo lo entiendo, pero no tiene indicación. O sea, finalmente el primero que decide es el paciente, el segundo que decide entonces ¿quién es? El médico, no la familia. Y el tercero que decide es el mejor representante posible del paciente, que pues puedo ser yo con mi beneficencia y mi autonomía y mi conocimiento médico, por eso es que es tan difícil esa decisión y es tan dura de tomar, pero hay que tomarla. Si no, uno, no sé, estudia dermato, oftalmo, ¿sí? Medicina de cualquier cosa así laxa y con más tiempo. Y entonces, ay, chiste. Ya. Para llevar a casa y considerar entonces, ¿todo el mundo sabe qué es un código lento? ¿Sí? ¿Quién toma las decisiones? ¿Por qué está bien o está mal, según su perspectiva propia, profesional y ética contemporánea? Pero para nosotros, urgencias necesita resolución de problemas, tiene que ver con la integridad profesional e individual en la toma de las decisiones y es tiempo dependiente. El muñequito que está en esa diapositiva es un oxímoron natural. Hay otro de esos donde el pajarito tiene gafas negras. Como la reanimación cardiocerebropulmonar es un procedimiento médico y como tal tiene indicaciones y contraindicaciones. No, en mi concepto, y peleo contra el 51%, por eso no es universal. Tanto como yo no soy reanimable. Y soy sano y no tengo cáncer. Entonces, de ahí para allá hagan un degradé en grises, de negros a grises o de blancos a negros, como quieran. Depende de si son de verticales o horizontales, para no decir de izquierda a derecha, que no son temas políticos. Cómo se ya llevan, pero decidan quiénes sí, quiénes no, y tenganlo claro cuando toman esa decisión, porque lo necesitan justificar, argumentar, interpersonalizar, universalizar y escribir. 3, la responsabilidad es profesional. No es señora, ¿usted quiere que a su marido lo reanime? ¿Y usted que es la amante? ¿Y usted que es la que tuvo los hijos antes? ¿Y ustedes 60 hermanos, medio hermano? Porque no lo van a lograr. Y además le transfieren a ellos una responsabilidad moral que no tienen. Entonces hay que soltar, como dijo Mónica, cada reanimación, una cosa, debería haber debriefing, debería haber un montón de información alrededor para que el equipo no se sobrecargue, no terminen operados de la columna por estrés moral. Pero pues el orden es paciente, nosotros, profesión y sociedad. Profesión porque la profesión depende de que la sociedad confíe en ella para estar. Cuando la gente pierda la confianza en nosotros, pues nuestra opinión no va a importar y van a andar llamando otras especialidades que se han ganado la confianza por otras vías para que tomen esas decisiones. Entonces es nuestra construcción cultural también. Y hay que ganarle a la televisión, hay que expresarlo, hay que ser evidente, hay que decirlo, contarlo, hablarlo, hacer show, explicar. Como los osos se asustan con las personas que hacen ¡oh! Y no con las que hacen porque la sociedad es grande y hay que ser expresivos y explicar con claridad y con argumentos fuertes y con posturas claras. Y eso necesita las habilidades blandas que incluyen empatía, amor, servicio,
porque sin eso la transferencia comunicativa es deshonesta y se siente insuficiente. Entonces la risa debe ser risa, la sonrisa debe ser sonrisa, el afecto debe ser afecto, el servicio debe ser servicio, y eso viene de la vocación construida en el proceso. Pueden hacerla con o sin comercialización de su vocación, pero lo importante es que sea vocativo, porque la transferencia humana, con cosas que todavía no sabemos, percibe la comunicación del otro por vías que no son solo preverbales y verbales, químicas, esotéricas, no sé, astrales, no tengo ni idea, pero se percibe y se siente que alguien te está mintiendo, lo ves. Y debemos ser mejores con nuestra ética y la integridad que la televisión. Gracias por su atención y por ser una voz más que un eco.